Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Andrea Pérez Montoya y mi compañera Joana Duarte. El día de hoy los vamos a estar acompañando en este webinar que se llama Ortografía Visual. La dinámica que vamos a manejar es la siguiente, eh, y es que pues ahorita Joana se presenta, va a hacer su webinar y al final vamos a dejar un espacio de 5 minuticos, tipo 10:50, 10:55, para que se hagan unas preguntas y Joana nos las responda en caso de tener alguna duda. Bueno, me gustaría saber, antes de que comience Joana, si todos están escuchando de manera correcta. Me pueden responder ahí en el chat, donde dice chat, pueden escribir. ¿Sí? ¿Estamos escuchando todos? Vale, perfecto. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias, Jorman. Bueno, Joana, comienza, por favor. Muy buenos días, apreciados profesores, iniciando la semana. Hoy vamos a tener el taller de ortografía visual. Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Joana Duarte, coordinadora de formación y asesorías pedagógicas de lenguaje y literatura. Aquí están mis datos por si alguien ya quisiera tener una apreciación más puntual, una asesoría más específica. Hoy vamos a trabajar con todos. Bienvenidos entonces e iniciamos. Bueno, lo primero, Andreita, quisiera pedirte el favor, vamos a trabajar el sondeo, un primer sondeo y vamos a considerar cómo estamos los asistentes mientras van ingresando los demás. El sondeo de El sondeo que cómo. dice, ¿qué tanto usas el programa ortografía? ¿Qué recursos sueles usar para tus estudiantes? Los Solo hay dos. recursos. Vamos a Ok. enviar el de los recursos. ¿Qué recursos sueles usar? Listo, Gracias. muy bien. Por favor, queridos asistentes, podemos responder. Comenzamos, vamos a dar unos 2 minuticos para eso. De esta manera les animamos con este sondeo, queremos considerar qué recursos estamos usando para que nuestros estudiantes aprendan a escribir correctamente las palabras. ¿Listo, Joa? ¿Cerramos el sondeo? Dale, y nos cuentas cómo nos fue en el sondeo. Vale. Bueno. Bueno, pues el 76% de los asistentes votó, el 15% respondió plataforma sabia, el 31% páginas web, el 8% apps y el 46% talleres descargables. Muy bien, entonces conforme a ese sondeo, vemos que todavía para los docentes nos es muy útil los talleres que nosotros mismos diseñamos y que enviamos para que sean trabajados de manera manual. Hoy vamos a considerar todas las anteriores y vamos a ver qué nos está sirviendo para eso. Muy bien, entonces comenzamos. Listo, al final de esta sección, ¿qué buscamos? Que vamos a identificar los elementos y la ruta didáctica para la elaboración de guías de aprendizaje en la educación virtual aplicado al taller de ortografía visual. Recordemos que en estos tiempos de educación virtual es importante siempre tener la brújula para el estudiante, de tal manera que no se sienta perdido y es por eso que vamos a seguir
como lo hemos hecho en los demás seminarios web, trazando esa ruta, esa guía para el estudiante en casa. Lo primero que quiero traer a colación y que tal vez ya lo he usado en los otros seminarios web es esta imagen de Sacoasco, que dice que la ausencia de control es el inicio del aprendizaje. Y he querido transformarla haciendo alusión a esto. En la ausencia de una guía no hay norte de aprendizaje. Entonces, si queremos trabajar un taller de ortografía visual o diseñar nuestra clase de lenguaje o trabajar cualquier escenario, necesitamos siempre de la guía y por eso nos mantenemos bajo esa estructura. Las ventajas del uso de una guía de aprendizaje en lenguaje lo hemos considerado, nuevamente vamos a tener alusión a esto, de tal manera que eso es lo que más trabajemos durante este tiempo y que nosotros como profes quedemos duchos en esto. Lo primero es que se entra en el proceso, en la actividad del aprendiz. Aquí no se trata más que tanto diseño, cómo lo organizo, qué herramientas voy a trabajar, sino qué debe hacer mi estudiante, mi grupo de chicos, mientras está frente al computador, mientras está en familia. Tienen en cuenta los estilos de aprendizaje y los saberes previos que mis estudiantes tienen. Promuevo el desarrollo de habilidades superiores de pensamiento y diferentes tipos de pensamiento. Algo que nos ha sugerido estos tiempos es trabajar las diferentes inteligencias múltiples y entre ellas, pues también las competencias digitales. Orientan a la práctica y transferencia a situaciones reales de la vida. Y lo que queremos es que los chicos en esta oportunidad aprendan a escribir bien las palabras y clave, porque todo el tiempo estamos haciendo uso de la palabra. Y promuevan la autoevaluación, la evaluación formativa y los valores, desde luego. Facilitan el desarrollo de aprendizaje autónomo e independiente. Eso es una de las grandes, llamémoslo así, aprendizajes que nos está dejando este tiempo de COVID-19, que los estudiantes también puedan trabajar de manera autónoma e independiente. Lo primero es que para trabajar el taller de ortografía visual voy a hacer uso del planeador de clases. Es la herramienta que nos da ese guía, ese norte desde los estándares y desde todos los referentes de calidad. Cuando yo abro el planeador de clases, esta es la visualización y voy a trabajar entonces a partir de la unidad 2, que se llama una selva de libros. Y en la visualización voy a trabajar el tema las combinaciones GI, GI, el estándar, produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas. El DBA produce textos verbales y no verbales en los que tiene en cuenta aspectos gramaticales y ortográficos. Y como evidencia, el estudiante va a diseñar un plan para comunicarse con otros teniendo en cuenta estos aspectos de concordancia ortográfica y desde luego cada día que use palabras tanto escritas como habladas, él esté considerando, revisando, socializando sus escritos. Y por supuesto, el indicador de desempeño elabora textos de calidad teniendo en cuenta las reglas ortográficas vistas en clase. Teniendo en cuenta que esto es lo que voy a trabajar, entonces ahora sí puedo considerar toda la ruta, la guía. Entonces, la guía o el ciclo didáctico comienza con actividades de reflexión inicial. ¿Qué quieren? Pues antes de aprender, queremos que los estudiantes tengan un proceso de concienciación, describir cuál es esa necesidad sentida de conocimiento. Queremos también fomentar la autoestima, la importancia de ayuda, el trabajo colaborativo, entre otros aspectos. Es importante que este momento inicie con un planteamiento de una situación problemática, puede ser, o busca las primeras predisposiciones positivas hacia el proceso de aprendizaje. Puede orientarse por medio de textos, imágenes, videos, frases célebres o citas que den cuenta de los problemas comunes que tenemos en temas de ortografía. Entonces, antes de aprender y considerando lo anterior, tengo una frase de un anónimo que dice:
Si me gusta tu ortografía es porque me sugiere que sabes poner las cosas en su lugar, que puedo confiar en ti porque quien respeta hasta la forma correcta de escribir una palabra, seguro sabrá respetar cosas más importantes en la vida. Aquí voy a dirigirme desde luego a la guía y desde allí me voy a ir moviendo y también vamos a entrar a la plataforma. Entonces, acabo de mencionarles qué es lo que voy a trabajar antes de aprender, pero si miro a la guía y aquí hago un paréntesis, ustedes tienen disponibles 5 documentos que pueden descargar, entre esas está la presentación sobre la cual me estoy moviendo, esta guía de aprendizaje, un tutorial de cómo diseñé el dictado de EducaPlay y documentos soportes con los que he diseñado la guía. Entonces, no olviden descargarlo para que lo tengan allí. Esta guía, entonces tengo la presentación. Esta presentación va dirigida más a ustedes, profes. Esto lo hemos venido trabajando en todos los seminarios porque para nosotros es súper importante que aprendamos a manejarla. Esta guía de aprendizaje, ubico el colegio Gimnasio SM, es la guía número 4 que he diseñado para mis estudiantes. La fecha de inicio, hoy marzo 30, y la finalizo, la mía está finalizada para una semana. El viernes 3 de abril, ustedes pueden segmentarla por semanas, por días, por meses, por trimestres, todo depende de cómo va este tema del COVID-19, que al parecer va para largo. La docente, Joana Duarte, el grado vamos a trabajarlo desde el grado 3º del área de lenguaje y la materia, desde luego, lengua castellano. El alcance y descripción curricular viene luego y bueno, acá esta orientación de guía de aprendizaje va dirigida a estudiantes de grado 3º para el área de lenguaje, el cual quiere desarrollar el tema de ortografía visual teniendo en cuenta las orientaciones curriculares, que fue lo que acabé de mencionar desde el planeador de clase. Los contenidos, vamos a trabajarlo todo desde las combinaciones G, G y G. Y en la reflexión inicial fue lo que acabé de mencionar, qué tan importante y desde dónde puedo partir. Entonces, a esta primera actividad de reflexión inicial le he puesto, me gusta tu ortografía, las palabras en su lugar. Y comienzo a trazarle la ruta, el paso a paso a mi estudiante que debe hacer mientras ingresa. Entonces, el primero, ingresa a la plataforma digital de Savia y da clic en tu libro, Lenguaje Savia tercero, selecciona la unidad 2, Selva de libros, y da clic en recursos interactivos. Vamos a comenzar con la imagen que se llama Me gusta tu ortografía. Entonces, tengo acá mi área personal. Este es por supuesto, el mío. Voy a abrir entonces un incógnito para poder visualizar. Aprovechamos entonces a recordar la ruta de ingreso para mi estudiante. El estudiante se llama Mariana. Joa, ahorita revisas, están comunicándome que el documento de las sílabas no se deja descargar. Muy bien, entonces ahorita lo reviso. Sí. Y se produce error la página, ¿vale? Entonces, para que revises, acabo de revisar. De todas formas, hacemos alusión que todo el material que se está trabajando se les hará llegar a través de correo electrónico registrado. Muy bien, entonces mi estudiante va a ingresar tal cual he indicado al grado 3º y me indica que vaya a la unidad número 2 que se llama Selva de libros y seguido vaya a los recursos interactivos. Esta es la visualización de tu profesor te recomienda y lo primero que debe pinchar es una imagen que es la que acabo de mencionar. A partir de esta imagen le he pedido al estudiante que no solamente la visualice, y ese es el tema, que
Tenemos entonces muchos recursos, pero hay que darle ese impulso pedagógico. A partir de esta imagen le voy a pedir que reflexione. Lee la imagen con detalle, con tus propias palabras, ¿qué entiendes de esta valiosa frase? Imagina que alguien, bueno, aparte de reflexionar, que entiende, que él le cuente a esa persona que tiene allí al lado, que quiere decir que las personas pongan las palabras en su justo lugar. Y aquí le pongo una situación muy cotidiana, porque aquí es donde quiero que él como que ya tenga esa apropiación de la reflexión. Y esta es la situación. Imagina que alguien escribe mal tu nombre completo y no escribe correctamente las letras que conforman tus nombres y apellidos. ¿Cómo te sentirías? Entonces, muchas veces nos ha pasado que al escribir nuestro nombre, algunos con Z, por eso lo pongo nombre completo, porque en los apellidos es cuando más tenemos tildes, el uso de Zetas, el uso de una otra letra y la importancia de cómo se sienten ellos cuando alguien mal escribe mal su nombre. Pues así se sienten las palabras cuando no están bien escritas. ¿Qué estrategia usarías para enseñarle a escribir y pronunciar bien tu nombre a esa persona que lo ha hecho mal? ¿Te consideras una persona confiable que además de respetar las palabras, respeta cualquier cosa en la vida? Porque la frase nos indica que las personas que son capaces de escribir correctamente bien las palabras, seguro podrán respetar cualquier cosa importante en su vida. Y por eso hacemos alusión entonces a este segundo aspecto donde te consideras una persona confiable, porque la persona que respeta las palabras respeta cualquier cosa. Pues muy bien, porque bien dice el dicho popular que las palabras tienen poder. Y aquí es donde la reflexión cobra fuerza. Todo el tiempo estamos pronunciando palabras, nos comunicamos a través de las palabras orales o escritas y ellas tienen que llevar su justo lugar. Entonces, a partir de esta reflexión, el estudiante luego entra a la contextualización, que es lo importante de este espacio. Son consecuencia de la actividad planteada en la anterior, genera una situación problemática y da inicio al aprendizaje significativo. Permite la identificación de saberes construidos y fíjense en esto, este tercer punto fue donde más me permitió a mí la creación de esta actividad. Puede orientarse por medio de diversas técnicas, tales como preguntas, lluvia de ideas, socialización de experiencia o actividades de observación. Y a esta actividad le he llamado las sílabas G, J, Hey, He, también se quedan en casa. Así como nosotros nos quedamos en casa por el COVID-19, pues estas sílabas también. Y le pide al estudiante, da clic en recursos interactivos e ingresa al documento que se llama las sílabas G, He, también se quedan en casa. Y desde luego te pongo los pantallazos de cómo se visualizaría. Entonces, cierro acá. El estudiante nuevamente debe ir a recursos interactivos, pero debe ir a este documento. Entonces, aquí nos abrió un documento Word que él debe diligenciar en casa. Voy a permitírselos ver porque creo que es el que no han podido revisar bien. Entonces, las sílabas también se quedan en casa y hay un listado hasta 100 y un espacio de mis favoritas en clase. ¿Qué le estoy pidiendo al estudiante aparte de explicarlo? Que vamos a jugar. Y la actividad es, busca en casa todos los objetos que comiencen o tengan las sílabas G, Ji, He, Ji, y vamos a escribirlas y enlistarlas en la página 1 del documento. ¿Quién tendrá más objetos en casa con estas sílabas o con estas palabras? Entonces, la idea es que hagan un rolly, llamémoslo así, un rolly en la propia casa. Quizás vamos a ponerles un tiempo, podemos usar un cronómetro, que ellos graben esta experiencia con los integrantes de su familia, todas las variantes que ustedes quieran sugerir. Yo me imaginé, como les digo, una carrera de observación en casa, donde ellos deben enlistar todas las palabras que hay que contengan estas sílabas. Luego le pido que escoja un objeto de cada parte de la casa que comienza o tenga estas sílabas.
y le doy unas especificaciones muy puntuales. Uno de la sala, o sala comedor, uno de la cocina, uno del baño, uno de la alcoba. Tómele foto y péguele en la página 2. Prácticamente son 4 espacios sociales donde le estoy pidiendo que tome la fotografía de palabras o objetos, herramientas, artefactos que hayan en la casa y que les tomen fotos y la peguen en este documento. Esa es la contextualización y prácticamente lo que estoy haciendo aquí es integrando herramientas de neuroeducación para trabajar el taller de ortografía visual. ¿Y qué más que mi propia casa? ¿Qué más que agudizar el sentido de la vista para considerar estas siglas? Muy bien, mientras aprendo, estamos entrando al escenario de apropiación y aquí se enfoca hacia la construcción integral del conocimiento. Aquí es donde más se trabaja el tema porque aquí se está desplegando los conceptos, procedimientos y valores. Desarrollamos las capacidades para la construcción y apropiación de las competencias y además esto lo podemos hacer bien sea a través de actividades o estrategias cognitivas. Yo voy a usar en este caso el mentefacto o redes conceptuales como estrategia cognitiva. Ya he trabajado la pregunta problemática, la reflexión inicial, ya he trabajado juego de observación en la contextualización, ahorita en la apropiación quiero trabajar estrategias cognitivas. Le pido entonces al estudiante el siguiente procedimiento. En tu libro Lenguaje Sabia de tercero, en la unidad 2, ingresa a la unidad didáctica digital LDX, es decir, propiamente el libro. En el índice busca el tema las combinaciones de las sílabas, lee el contenido que se desarrolla allí. Y este es la fotografía sobre la cual quiero que él haga énfasis. Entonces vamos nuevamente al espacio. El estudiante luego me dice que debe entrar a la unidad digital. Allí me está cargando. Luego debe dirigirse al índice y sobre el índice debe buscar este tema. Entonces, ya estando en el tema, el estudiante le pido que por favor lo lea, que se tome el tiempo de repasarlo, de considerarlo. Y acá abajo, perdón, aquí tenemos un primer recurso digital que el estudiante tendrá y es una infografía con el recurso de ampliar imagen. Cuando el estudiante revisa esto, ¿qué le pido? Entonces, inventemos oraciones disparatadas. Le sigo el paso. Estudia y repasa las palabras de la Joa, ¿aló? Demos un segundo que parece que se fue el audio. Denos un segundo, por favor. Un segundo, estamos solucionando un problema de audio que tuvimos. Ya vamos a retomar.
Hola. Listo, Joa, ya volviste. Muy bien. Discúlpenme, por favor. Hubo una situación allí con mi internet. Quiero verificar si me escuchan. Sí, ya, perfecto, ya están todos. Perfecto. Entonces, Ujú, prosigamos. sí, Bueno, les contaba que estamos entonces el estudiante, en el usuario del estudiante, él tendría que ir allí y la actividad que sugiero entonces para esta oportunidad es la siguiente. Entonces, estábamos considerando frases u oraciones disparatadas. El estudiante tendrá que hacerlo de manera disparatada. Entonces, ¿cómo? Tal vez, por ejemplo, mi jefe eh, ha diseñado un girasol para mí. Es una, ¿sí? Compone una oración con 3 palabras de las que se trabajaron. La paloma pasa ligera con permisa, por ejemplo, que es para un meme. Finalmente, escribe una frase más larga y compleja utilizando de 4 a 6 palabras vistas. Entonces, aquí trabajamos ya más la dificultad. Consolida tus divertidas, curiosas y raras oraciones en un documento Word y practica el diseño del documento en la opción diseño, color de página y bordes de página. Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, ¿y qué le estoy pidiendo al estudiante? Voy a hacerlo el ejercicio desde acá. En el Word, él va a escribir sus frases disparatadas, pero donde dice la opción diseño, aquí hay un color de página donde el estudiante tendrá que considerar colores de página donde pueden cambiar, por ejemplo, azul, y además puede ponerle bordes de página. De esta manera, estoy generándole a él también competencias digitales para trabajar Word y además creatividad. Entonces, en arte, el estudiante podrá trabajar, por ejemplo, corazones, entre otras cosas. Entonces, más o menos así debe quedar el diseño que el estudiante va a trabajar y en esta actividad cuenta como tarea. El estudiante entonces va a trabajarlo como tarea. Previamente, yo como profesor he diseñado la tarea, cómo hacerlo. Entonces, tengo aquí, me voy para el usuario del docente, estoy en notificaciones, voy a SM lenguaje, busco entonces el grado sobre el cual estoy trabajando. Perdón, me fui para otro lado. Listo. Entonces voy todos mis libros ahí con el tema de la conexión. Me disculparán, pero se me fue. Entonces, lenguaje tercero. ¿Qué hago? Estoy en la unidad número 2. Entro a ritmos de aprendizaje. Todo esto es un recorderis, profe. Y aquí entonces en propuestas individuales voy a trabajar la tarea. Entonces, oraciones disparatadas. Le pongo un enunciado. Diseña. Bueno, por tiempo lo voy a dejar así, pero desde luego tenemos que revisar. Y la instrucción, ¿cierto? Entonces, en documento Word, puedo copiarlo tal cual de acá. Consolida en documento Word, así tal cual lo voy a poner para la tarea. Y le doy como opción que me la entregue como esta secuencia la estoy trabajando durante toda la semana, le voy a pedir que por favor me la entregue el día de mañana. Y le digo que añadir. Entonces, de esta manera, ya el estudiante tendrá que trabajarlo como tarea. Vamos a ir al usuario del estudiante a ver cómo nos quedó esto. Y tengo
Debe aparecer allí en ritmos de aprendizaje o en notificaciones la tarea. Vamos a volver. Y esta es la manera en cómo puedo trabajar ese espacio. ¿Listo? Muy bien. Entonces, seguimos con la transferencia. En la transferencia es el después de aprender. Y aquí buscamos que los estudiantes apliquen o transfieran el aprendizaje desarrollado en esta fase en los contextos reales. Entonces aquí vamos a utilizar fuertemente el programa de ortografía visual que aparece en la sección de programas, valga la redundancia, que es exclusivo para mí como profesor. Entonces las actividades son talleres, prácticas de campo, temas de innovar, entre otras cosas. Entonces aquí dice, entra de nuevo recursos interactivos y da aquí en el taller ortografía visual de gemelas. Ahora, ¿cómo lo hice? Que es importante que lo trabajemos. Entonces, recordemos que aquí tenemos, al ladito del índice de unidades están los programas y en los programas yo tengo un escenario súper completo, por lo menos aquí tengo 4 talleres de ortografía visual. El que voy a usar es gemelas y sobre ese, porque ese trabaja desde luego las sílabas que quiero que los chicos aprendan a diferenciar. Entonces, en este taller, ¿qué debo hacer para que sea visible para mis estudiantes? Tengo que descargarlo y desde luego en esas descargas, entonces le pido que lo descargue en ortografía visual en mi carpeta y aquí entonces es cuando yo lo cargo para que el estudiante lo vea, ¿cierto? Como recursos. Entonces, volvemos acá, ya lo he cargado, aparece así para mi estudiante y ¿qué le pido? Que lea y responda cada una de las actividades. Entonces, vamos a ver cómo lo visualiza él. Entonces, en recursos interactivos, le pide al estudiante que vaya al taller de ortografía visual que yo he cargado y vamos a estudiar un poquito lo que tenemos acá. Entonces, en el taller de ortografía visual tenemos un icograma que trabajamos aquí fuertemente desde SM. Este programa quiere trabajar, como ya lo he mencionado, el neuroaprendizaje. Entonces, nuestros chicos son muy visuales, más que enseñarles y hacerles repetir reglas ortográficas, que ya lo trabajamos, ya le pedí que hicieran unas oraciones. Ahora quiero que eso quede tan anclado en su memoria de los sentidos que lo vamos a trabajar de esta manera. Entonces, quiero que en este momento, profes, ustedes visualicen este icograma y me cuenten cómo lo pueden trabajar en el chat. Entonces, si quieren, pueden escribir qué preguntas se les ocurre para trabajar en el chat. Pueden hacerlo en este momento. Vamos a, tal vez en un minutico, escriban qué qué preguntas pueden sugerir para trabajar este icograma o esta imagen con los estudiantes. Antes de leer la que aparece en el taller, ¿cuáles se les ocurre a ustedes para trabajar con los chicos? ¿Me escuchan? Sí, mi Joa, te estamos escuchando. Démosle unos minutos para que ellos empiecen a responder. Dale. ¿Alguien que de pronto haya participado en el chat? No, aún no. Vamos, mi profe, anímense. ¿Qué pregunta les harían ustedes a los chicos utilizando esta imagen aplicado a ortografía? Tenemos 2 niñas gemelas. Tenemos aquí la sílaba que vamos a trabajar, una de las tantas. Lina Giraldo dice, a partir de del infograma, las diferencias que se encuentren con un texto descriptivo. Muy bien, me parece genial, muy bien, mi profe, y no lo habíamos considerado, pero es una apuesta muy interesante desde lo pedagógico. Hacer una descripción de cada una de las chicas, que me parece oportuno. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, No, por ahora entonces no. prosigamos y si alguna cosa lo van escribiendo ahí en el chat.
Ok, fíjense que la Ya, profe hizo una sugerencia muy interesante. Dime. mira, otra profe Mitzi dice, ¿qué diferencia podemos encontrar en las dos niñas de la infografía? Bueno, Muy la primera, yo bien, creo que ajá. Listo. Ok, entonces vamos a leer el taller que tiene. Resulta que a partir de esta imagen, siempre la imagen nos va a contar una historia. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, profes, porque a veces trabajamos una imagen, pero ya, responda al taller y pues eso no es la idea, no es volverse un taller, una taller titis, sino que a partir de esa imagen los chicos aprendan a leer agudamente imágenes. Como lo mencionan algunas profes, que podamos hacer descripciones, que podamos encontrar las diferencias. Entonces, siempre los psicogramas que se trabajan desde el programa va a tener una historia y esa historia se teje a través de 4 preguntas. Entonces, la primera, ¿qué tienen en común los dos personajes de la ilustración? Entonces, ¿qué encontramos? Que son hermanitas y que tienen rasgos físicos muy similares. Ahora, ¿por qué tienen ropa muy parecida pero de distinto color? Como lo menciona ahorita la profesora, ¿verdad? ¿Qué diferencias hay entre una niña y la otra? Encontramos que las diferencias son de colores y ahí entonces podemos utilizar lo que la primera profe mencionaba y es la descripción, ¿cierto? Muy bien. Pronuncia de manera individual la letra que tiene cada niña en su camiseta. Luego lee toda la palabra. Entonces, ahí es cuanto más sentido o cuanto más conciencia fonológica vamos a desarrollar en el estudiante. Digamos, preguntas van a variar de un taller a otro. En este caso, le pide que repita o pronuncie las palabras. En algún caso, podrá pedirle a los estudiantes que piensen cómo se mueven unas plumas, por ejemplo, en la palabra nativo que recuerdo, o que tracen con el dedo la letra que se esconde. Y en este sentido, entonces le está pidiendo al estudiante que utilice todo, la mano, el recordar, el olfato, en este caso la boca, en otro caso será la vista, entre otros. Entonces aquí estamos utilizando todos los sentidos para que de esta manera el estudiante pueda recordar más fácil el uso correcto de las palabras. Prácticamente estamos utilizando la mnemotecnia. Ustedes tal vez la han escuchado y es a través de situaciones disparatadas el estudiante hace asociaciones y recuerda. Y finalmente siempre la pregunta, ¿qué otras palabras conoces que comiencen con la combinación G? Y recuerden que esta última palabra ya lo hicimos, ya lo trabajamos con el rol de observación y que además ya lo aplicamos con el tema de las oraciones. Entonces, cuando el estudiante ya ha trabajado esto, luego le pido que ingrese a la zona de entrenamiento y realice el desafío inicial. Recordemos, profe, que la zona de entrenamiento para los estudiantes, entonces vuelvo al usuario del chico y aquí tenemos esta zona. También es visible, por supuesto, desde un usuario. Y en el entrenamiento son actividades de selección múltiple única respuesta o tal vez donde el estudiante va a practicar elementos ortográficos y gramaticales. Entonces, no es un uso de un tema exclusivo, como en este momento lo estamos haciendo con algunas sílabas, sino que aquí lo estamos haciendo como incorporando toda la temática de la unidad. Entonces, por supuesto, son unidades que ya he trabajado y el estudiante simplemente va a practicar aquí lo que ya se ha visto en cuanto a gramática y ortografía. Entonces, en este, por ejemplo, le pide a Mariana que clasifique los enunciados, cuáles son interrogativos y cuáles son exclamativos. Entonces, ella simplemente va a hacer esto más o menos. Va a seleccionar y le va a dar continuar y le dice que correcto. Y así va a ir pasando por las diferentes actividades de clic en la sílaba tónica de cada palabra. Voy a hacerlo como si de pronto en algún caso el estudiante no hubiera reconocido, le damos continuar y le aparece incorrecto.
Este entrenamiento le va a generar a él como un entorno gamificado y además un escenario donde él puede ganar medallería. Este espacio también, fíjense que da una nota final, entonces puede que trace actividades para que yo lo tenga en cuenta como proceso en el momento de la evaluación. Muy bien, esa es la zona de entrenamiento. Ahora crea una rima. Entonces, dirígete a recursos interactivos y da clic en organizador gráfico, la rima. Entonces, lo que quiero es que apropie todo el contexto de la ortografía visual, luego de que ya ha hecho el juego, de que ya ha hecho la reflexión, que ya ha trabajado el taller de ortografía. Ahora quiero que lo aplique en una tipología textual. Entonces, aquí quiero usar la rima porque como adelante se trabajaron unas oraciones disparatadas, lo quiero que lo haga a través de eso, porque es un escenario fantástico para trabajar estas, digamos, situaciones loquitas. Entonces, busca, lee y recorta periódicos o revistas titulares de prensa que contengan las sílabas estudiadas. Luego diseña una rima a partir de los titulares de prensa que encontraste. Estos Joa, son unas qué pena. sugerencias, ustedes pueden cambiarlo. Joa, retoma un momento porque hace como unos 3 minutos. Porque también entiendo que Joa, hay retoma porque hace como 3 minutos se está yendo tu audio, hay como una interferencia ahí, entonces se está yendo y viniendo el audio. muy bien ahí. ¿Me escucha? Hola. Sí, ya, perfecto, te escuchamos otra vez. Muy bien. Bueno, mis profes, Toca que retomes un poco. dale, tranquila. Entonces, vamos por acá en el espacio de apropiación y sobre el escenario de apropiación, le quiero que el estudiante aterrice en la creación de una rima. Entonces, ya he trabajado un juego de observación, ya he trabajado una reflexión inicial. Joa, ¿me escuchas? ¿Cómo? No estamos viendo tu pantalla, mi Joa. Hola. Hola, te escuchamos con interferencia un poco. André, ¿me escuchas? Sí, Sí, yo te ya te escucho. escuchamos. Ok, Ya estamos viendo tu pantalla sí. nuevamente. Sino que a veces Ya hablas pueden ver la y se pantalla. va. Ujú. Muy bien. Listo. Listo. Entonces, quiero que aterrice en una rima. Ya el estudiante ha desarrollado una reflexión, ha trabajado un juego de observación, ha creado una ortografía visual. Ahora quiero que lo traslade a una tipología textual y voy a hacerlo a través de la rima por la anterior actividad que fueron las oraciones disparatadas. Entonces, aquí hice uso de el programa de competencias de manejo de información que aparece en, entonces aquí tengo
voy nuevamente a los programas y acá tengo estos programas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la rima y cuando la abro, nuevamente como lo hicimos con el taller de ortografía visual, tengo que descargarlo, verificar, ¿cierto? Que es el tema que quiero trabajar y cargarlo como recurso personal. Entonces, eso es lo que he hecho. La rima consonante, la rima sonante, entonces el estudiante tendrá que aterrizar estas frases con la rima. Entonces, tenemos acá, ya él debe visualizarla en los recursos de tu profesor te recomienda y estos son algunas de las actividades que sugiero. Busca, lee y recorta de periódicos o revistas titulares de prensa que contengan las sílabas estudiadas. Diseña una rima a partir de esos titulares que encontraste y haga un videoclip con la rima a través de la herramienta cámara web del computador o de su dispositivo móvil. Cárgalo al grupo de Facebook del grado con plazo máximo de entrega el próximo jueves 2 de abril. Entonces, aquí lo que quiero desarrollar son habilidades del habla y de aterrizaje en una tipología textual. Y por supuesto, le sugiero que lo haga a través de un videoclip. Entonces, él va a hablar utilizando pues las inflexiones de voz que se utilizan mucho en la rima. En la evaluación, entonces aquí buscamos la retroalimentación y que ellos trabajen fuertemente en lo que se ha desarrollado. Entonces aquí lo que hice fue crear una actividad de dictado a través de EducaPlay. Ahí en los documentos tienen el tutorial de cómo lo diseñé para que lo descarguen y puedan verlo con más calma. Y cuando el estudiante entonces ingresa a recursos interactivos y va al dictado, va a aparecer algo así. Entonces, dice que comenzar, el estudiante va a escuchar. Cuando el chamán agitó el sonajero, él debe escribir acá. Chamán agitó, entonces ahí va a utilizar lo que hemos estado trabajando, el sonajero. Fíjense que aquí tenemos entonces la sílaba JE y GI y así sucesivamente. Quiero verificar si a través de un dictado el tema ha quedado avanzado, apropiado entre mis estudiantes. Entonces, no utilicé el simplificar global, sino que aquí utilicé una actividad de EducaPlay. Y el producto y evidencia es diseñemos un icograma. Entonces, ya él lo trabajó, ahora quiero que él mismo sea el que cree con una palabra. Entonces, escoge una de las palabras que registraste en el listado que identificaste en casa. Entonces, en ese rol de observación donde él escribió 50, 100 palabras, él va a escoger una y va a preparar materiales como cartulina de colores, lápices, marcadores, lana, témperas, pegante y tijeras. Aquí lo que quiero es que él, a través del aprendizaje manipulativo, pues quede con esa evidencia y que además lo apropie, porque cuando lo hace jugando, cuando recorta, pega, pues más fácil le va a hacer recordar. Diseña un icograma con esa palabra como el modelo del taller de ortografía visual de las gemelas. Tómale fotografía y cárgalo en el grupo de Facebook del grado con plazo máximo de entrega el próximo viernes 3 de abril. Esa es una manera que puedo trabajar con ellos el diseño de un icograma. Aquí, desde luego, las observaciones y la autoevaluación, cómo se sintió el estudiante en casa. Aquí puedo pedirle que lo haga a través de emoticones, a través del grupo de WhatsApp, cómo se sintió poniendo un emoticón. Y, desde luego, haciendo la observación, yo como profesor puedo crear una rúbrica. Y luego, finalmente, le doy este mensaje. Recuerda que para cualquier inquietud puedes escribirme al correo electrónico. Ahora, si ustedes quieren trabajar mucho más el tema de las herramientas web, aparte de lo que tengo aquí, ustedes pueden trabajar con una herramienta que se llama TuxPaint y es más o menos que el estudiante traslada ese icograma a un escenario como el que recuerdan el Paint. Esto es descargable y el estudiante tendrá que llevar ese icograma a un escenario digital.
pero yo prefiero mucho más que lo hagan con herramientas manipulables para que sea más de fácil recordación. Entonces, este es el taller de ortografía visual. Acá, entonces, en la presentación tenemos todo el paso a paso para que ustedes lo tengan allí. Y también tenemos el video tutorial de cómo generamos esta actividad en EducaPlay. Lo que se hizo fue coger un espacio del libro físico y trasladarlo a la actividad, como lo acabo de mencionar. Y bueno, pongo acá un ejemplo de Buey para que ellos diseñen su propio icograma, pero eso lo harán con materiales que ellos quieran. Y bueno, estas son las actividades de evaluación, la rúbrica que yo puedo entonces evaluar a los estudiantes, cómo fue la presentación del video, cómo fue la presentación del icograma, cómo considero al que es excelente o al que le falta claridad. Y de esta manera, profes, hemos cerrado la presentación. Ahorita sí damos lugar, Andreita, a las preguntas que tengamos alrededor, no sin antes invitarlos a que visiten nuestras redes sociales, Facebook SM Colombia, en Instagram Colombia _piso SM y en el Twitter @Colombia SM. Con el hashtag yo me quedo en casa o la educación nos mueve, SM Educamos, nos gustaría que nos cuenten una simpática anécdota, que es lo más gracioso que les ha ocurrido en la preparación o ejecución de sus entornos virtuales. Muy bien, Andreita, entonces ahora sí damos paso a las preguntas, si alguien las tiene. Hay una pregunta que dice, veo muy pocos ejemplos con la G, la G. ¿Podemos usar las anteriores propuestas para desarrollar con esta consonante? Ese es un ejemplo que aparece en los programas, pero yo también puedo considerar otros nuevos con esas sílabas. Vemos que en los programas hay mucho más, sino que yo tomé ese ejemplo para segundo, pero en programas en los diferentes grados de primero a quinto, porque la ortografía visual en SM Aprendizaje se trabaja sobre el escenario de primaria, hay diferentes icogramas que yo puedo tomar como ejemplos para trabajarlos con mis estudiantes. Listo, mi Joa. Hay otra y es que quisieran saber si es posible compartir el material para otros grados. Sí, claro. No entiendo muy bien la pregunta. ¿El material que está descargable o el material que está en la plataforma? Si es el que está en la plataforma, desde luego. Ustedes son los que revisan cuál es oportuno. Recuerden, profes, que ustedes son los gestores de aula. Entonces, por ejemplo, quiero ir a otro lenguaje. Quiero ir, por ejemplo, al lenguaje quinto para mostrarles cómo está organizado el programa y que ustedes vean que yo puedo jugar con eso en los grados que quiera, ¿sí? Como son documentos que son propiamente del profesor, el profesor solamente descarga el que cree conveniente y lo carga como recursos personales que va a aparecer como mi profesor me recomienda. Entonces, en lenguaje quinto, cuando yo voy a programas, encuentro estos, ¿sí? El aguacero, ajustado, tinta o ves. O también, profes, ustedes también pueden encontrar otros. Por ejemplo, entro a la unidad número 1. Si quiero tener más ejemplos, no solamente en programas, sino que lo vamos a encontrar en recursos didácticos de la unidad. Entonces vamos a esperar aquí que nos cargue. Aquí, entonces, en recursos didácticos tengo estos otros. Si se dan cuenta, cualquiera de esos yo lo puedo utilizar en los diferentes grados porque son recursos exclusivos del profesor. No están visibles para el estudiante. Muy bien, Andreita. Mi Joa, y la última pregunta para poder cerrar es, ¿cómo hacer? Bueno, dicen que es muy enriquecedor la actividad del periódico, sin embargo, les gustaría saber
¿Cómo hacer que los estudiantes produzcan un documento, algo escrito como un mural o un texto? Muy bien, entonces, uno es el que le pedí al estudiante que lo hagan en Word. El Word también lo puedo trabajar, por ejemplo, en Google Docs. En Google, ellos pueden trabajar documentos colaborativos. Otro espacio que les puedo sugerir, que lo vamos a ver ahorita en el seminario web que prosigue, es el Padlet. Y en el Padlet yo puedo crear un muro sobre el cual ellos pueden cargar todas las producciones que han hecho desde lo escrito, ¿sí? Entonces ellos también pueden generarlo desde allí, pero creo que para primaria, para tercero, que es lo que estoy trabajando, un escenario fantástico aún para que ellos creen o sea, para que trabajen el diseño gráfico a la vez que están trabajando la apropiación del texto. Un escenario puede ser el mismo Word, o sea, por el tema de la edad de los chicos. Si ya lo trabajo a un escenario como de estudiantes de bachillerato, pues ya ahí sí puedo usar otras herramientas como el Padlet. Y los invito, que este es el espacio que vamos a trabajar ahorita sobre las 11:30 con estrategias de recursos web 2.0 para lectoescritura. Bueno, mi Joa, pues muchas gracias a ti por habernos nutrido de tanto conocimiento frente a esto y a todos los participantes, muchísimas gracias por haber asistido a nuestro webinar. Muy bien, Andreita, muchísimas gracias. Recuerden, profes, que el taller de ortografía visual lo que más quiere trabajar son todos los elementos de sentido para que sea de fácil recordación con los chicos. Muchas gracias y nos vemos en próximos seminarios. Bueno, hasta luego, hasta luego. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Feliz día para todos.